más allá de la discusión que hay en torno de los subsidios, a mí me parece que la discusión importante es la discusión que hay en torno, si querés, a la distribución de la renta y al modelo económico que hay atrás de esto, ¿sí? Nosotros lo que decimos no es que solamente se quitaron los subsidios, y eso fue lo que explicó el tarifazo. Se incrementó de una manera exorbitante. De hecho, eso fue lo primero que se hizo antes de efectivizar, digamos, de profundizar la quita de subsidios. Lo que se hizo fue aumentar de una manera exorbitante lo que son las ganancias de las empresas del sector. A ver, y te hago una pregunta. ¿Por qué el gobierno tomó estas medidas de ajuste? Las medidas que tienen que ver con el tarifazo, por ejemplo. La del tarifazo, la de las jubilaciones, sí, la asignación universal por hijo. Esto todo tiene que ver, como te volví a repetir, parte de un mismo digamos, modelo, un mismo plan económico, ¿sí? un mismo modelo. O sea, cuando el Estado decide, ¿sí? Por un lado, redistribuir la riqueza, ¿sí? Favorecer al sector extractivo, ¿sí? Tanto al sector, la quita de retenciones a las mineras, aumentar el precio del gas en boca de pozo, ¿sí? Y por otro lado quitar las retenciones. Eso genera un agujero, ¿sí? en términos del presupuesto, ¿sí? Un agujero muy importante. Eso genera un déficit fiscal que está digamos, en los máximos muy lejos, ¿sí? De los últimos años. Lo cual hace que, bueno, por un lado tenga que seguir profundizando, ¿sí? En este esquema, ¿no? Digamos, si querés, en este esquema ideológico que tiene el gobierno, ¿sí? Profundizando el ajuste, y tiene que sí o sí, una vez que decís, bueno, voy a quitar los subsidios a la energía y al gas y a la electricidad y los subsidios a las empresas productoras, ¿cuál es el siguiente rubro más que también es muy importante? ¿Sí? Bueno, las jubilaciones, ¿sí? Las ANSES. Entonces el financiamiento de las ANSES es con lo siguiente que el gobierno avanza, ¿sí? Además de que hay, digamos, reclamos históricos de los organismos internacionales para que se avancen con modificaciones en el régimen jubilatorio. Entonces lo que se propone es básicamente estancar las jubilaciones al valor que tienen ahora, ¿sí? No permitirles que crezcan de acuerdo a lo que vaya creciendo la economía, lo cual en una situación, ¿sí? En la cual, bueno, la economía crece porque hay más gente, hay más producción. Si yo estanco el valor de las, con suerte, ¿sí? Después si querés nos podemos meter un poco en eso, pero si yo estanco el valor de las jubilaciones a los que valgan hoy, aunque yo sostenga el poder adquisitivo, ¿sí? Si la economía crece, entonces finalmente, en términos relativos, las jubilaciones empiezan a valer menos, ¿sí? Entonces empieza a ser cada vez algo menos pesado, si querés, en términos presupuestarios, y esto es un poco lo que termina de ajustar. Por eso decimos que hay una triple reforma, una reforma tributaria, pero que no es solamente la reforma tributaria que se está proponiendo ahora, sino que la reforma tributaria empezó con la quita de retenciones, siguió con el blanqueo, con la quita de los impuestos a los bienes personales, ¿sí? Y con diversas concesiones que se le fueron haciendo al sector privado, ¿sí? Y desde tu perspectiva, ¿cómo se podría encaminar la economía argentina para, bueno, los que ya 2017 ya se está yendo, 2018? ¿Cómo sería la proyección económica para...? ¿Cómo sería la proyección económica o qué es lo que habría que hacer? ¿Y cuál es la percepción también? La proyección económica, a ver, si nosotros hacemos un diagnóstico en términos macroeconómicos, la economía argentina todavía tiene cierta robustez, aunque tiene ciertos desequilibrios macroeconómicos que hay que mirar con mucho cuidado, ¿sí? Por un lado tenemos el déficit en la cuenta corriente, ¿sí? Que es financiado básicamente con la entrada de dólares que tienen que ver con el endeudamiento, ¿sí? Tanto del Estado Nacional como el endeudamiento de las provincias, ¿sí? Después hay otra cuestión que es muy relevante, que es el tema de las LEVAX, ¿sí? Lo habrán escuchado que hay una cantidad de LEVAX que continuamente se están renovando, ¿sí? Están venciendo y renovando, y para que esa bomba no estalle, digamos,
la tasa de interés está por las nubes, además la tasa de interés se mantiene por las nubes, o sea, se tiene que mantener la tasa de interés muy alta. Además, este gobierno tiene una, digamos, adscribe a cierta teoría que se llama teoría de las metas de inflación, que ellos consideran, o sea, Sturzenegger, presidente del Banco Central, a lo cual adscribe el gobierno, considera que la forma de controlar la inflación es manteniendo la tasa de interés muy alta. ¿Sí? Bueno, eso genera bastantes desequilibrios en términos también macroeconómicos, porque una tasa de interés muy alta desincentiva lo que es la inversión. O sea, esto que habla de que hay que traer inversiones, de que hay que hacer una modificación digamos, al sistema tributario, hay que hacer una reforma laboral para traer inversiones. Bueno, si vos tenés una tasa de interés que te pagan las Levax, ¿sí? Que está por las nubes, ¿quién va a invertir en el sector productivo? No tiene mucho sentido cuando esto es una inversión absolutamente especulativa, que vos pones la plata, se pone a trabajar y no tenés que hacer más que hacer clic en el home banking para que se renueve al mes siguiente, ¿no? Entonces esto también genera desequilibrios en la economía, ¿sí? Ahora, por otro lado, la economía, esto se está sustentando con la entrada de dólares que tienen que ver con el endeudamiento tanto de las provincias como el endeudamiento del Estado. Estamos en una situación donde todavía Argentina es robusta, a pesar de todo el proceso de endeudamiento tan importante que ha tenido durante el año 2016 y el año 2017, ¿sí? Todavía el ratio, la relación deuda respecto al PBI sigue siendo bastante razonable y está por debajo del promedio del mundo. Entonces todavía somos un destino atractivo, ¿sí? Para este tipo de inversiones especulativas. Con lo cual la situación además, si querés, es sustentable en el mediano plazo. Ahora en el largo plazo es un régimen que es explosivo, o sea, las inconsistencias macro en algún momento tienen que surgir. ¿Y eso de qué depende? Bueno, o que la deuda siga creciendo, o que en algún momento haya un cambio en el contexto internacional que haga que, bueno, nos dejen de prestar, que ahí empiezan a surgir las limitaciones, los límites y las inconsistencias que tiene este modelo. ¿Sí? Vos me preguntabas qué se puede esperar del año 2018. Claro, las inversiones, sí. ¿Llegarán las inversiones que tanto han ido a buscar? Bueno, si nosotros analizamos qué es lo que pasó en el año 2016, el año 2017, el 2016 fue un año donde no hubo muchos cambios y realmente fue un año muy malo en términos de inversiones, y en términos de la economía real. El año 2017, ¿sí? Algunos indicadores están mostrando ciertos síntomas de mejora. Ahora, si uno empieza a analizar cuáles son los sectores, ¿sí? Uno basándose en el estimador mensual de la actividad económica del último mes disponible, que es el mes de septiembre del 2017, y empezás a analizar cuáles son los sectores a los que les está yendo bien, ¿sí? En realidad, uno de los sectores a los que mejor está yendo es el sector de intermediación financiera. Como te digo, sí, las inversiones llegan, pero para hacer inversiones que tienen que ver con la especulación, ¿sí? Y después, por ejemplo, lo que proponen algunos economistas es que hasta que no haya un cambio en la reforma laboral y todo eso no van a llegar las inversiones, porque acá es como que estamos en un limbo judicial, es lo que dicen, ¿no? Claro. Yo te comento una cosa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, uno de los sectores donde al contrario cayó, ¿sí? Donde algunos de los sectores que ha sido más favorecido es el sector productor de gas y el sector productor de electricidad. Cayó la producción de gas, la producción de electricidad cayó. Aumentaron las ganancias de esas empresas. ¿Por qué? Porque es un bien que, digamos, consumo es inelástico. O sea, vos no te ajustás, entonces es más lo que te aumentó el precio que lo que pudo bajar la cantidad, ¿sí? de tu demanda. Estas mismas empresas hacen inversiones, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿sí? En Afganistán, en Siria. ¿Vos las ves que porque, no sé, hay cuestiones jurídicas no hacen inversiones? No, por eso mismo el tema de el gobierno dice que acá hasta que no se haya un cambio, por eso el tema de la economía, de que si un empresario quiere contratar a alguien acá, no
tiene tanto impuesto que deciden no contratarlo, porque tiene que pagar impuestos para la jubilación, para meterlo en blanco, para... Lo que pasa es que acá hay varias cuestiones, ¿sí? Como yo te explicaba. Por un lado tenés las empresas multinacionales, ¿sí? Las empresas multinacionales lo que tienen son estrategias globales, ¿sí? Y realmente, por ejemplo, la estrategia global de las empresas productoras extractivas, ¿sí? Las empresas productoras de gas, productoras de petróleo, ¿sí? Dice que primero tienen que acabarse los pozos del Medio Oriente para venir a invertir en Argentina. Acá lo único que van a tratar de hacer es vendernos y sacar toda la plata que puedan, bueno, y harán inversiones en vaca muerta porque eso a futuro sí les asegura una alta rentabilidad, pero no las inversiones, digamos, típicas, como te decía. El costo laboral para esas empresas en relación a otras cuestiones es marginal. Por otro lado, ¿quiénes son las grandes generadoras de empleo en Argentina? No son las empresas multinacionales. Las grandes generadoras de empleo en Argentina son las empresas pymes, ¿sí? El empresario pyme lo que mira, ¿sí? Es dos cosas. Por un lado, la posibilidad que tiene de vender, no los costos. ¿Por qué? Porque justamente el empleado que tiene es el mismo que después le termina consumiendo el producto que produce. Entonces necesita salarios altos. Es un despropósito agarrar y decir, para generar empleo, lo que tenemos que hacer es bajar el poder de compra finalmente de los que van a terminar comprando el producto de ese empleo, ¿sí? Y por otro lado tenemos el sector estrella, que es el sector agropecuario, pero que es un sector que no genera mucho trabajo. Entonces, justamente te vuelvo a decir, salvo que nosotros volvamos a pensar en tener un país que en vez de producir alimentos y tener si querés una industria, mercado internista, ¿sí? Que hay que mejorarla, que uno puede, digamos, decir que hay que hacer muchas cosas para mejorarla, volverla más competitiva, que haya sectores que se puedan insertar a nivel internacional, no todos lo van a poder hacer, ¿sí? Pues sale mucho más barato producir, si quieres, celulares en China que hacerlos en Argentina, pero bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la generación del empleo. Entonces, salvo que vos digas, yo quiero retransformar mi estructura productiva y en vez de tener una industria mercado internista que genere trabajo, ¿sí? Y un sector exportador que no genera trabajo, pero que es el que nos da los dólares, ¿sí? Para poder poner en marcha la economía, y digas, bueno, entonces me quiero parecer a China o me quiero parecer a India. Entonces lo que hay que hacer es no hacer una reforma laboral, hay que volver a un régimen de esclavitud, porque en China realmente, en India realmente, lo que son los salarios son inigualables, ¿sí? Por lo que puedan llegar a ser salarios latinoamericanos, te digo, ¿sí? Y las condiciones laborales son realmente paupérrimas. Entonces lo que estamos pensando, ¿sí? Es, si querés, hasta un contrasentido. Sí, porque en ese punto uno puede pensar, bueno, ¿cuál es el sentido de la economía y cuál es el sentido de las actividades productivas? El sentido de las actividades productivas es que la población y que la gente viva mejor, no que viva peor. Tal cual. Y ahora, en este receso que se viene ahora, diciembre, enero, febrero, la economía se estanca porque todos se van de viaje, o es momento para hacer inversiones, como vos decís, productivas, de que las pymes se empiecen a sentar un poco más, o de fortalecer. Bueno, la inversión no es ese es un problema de la inversión no es algo de corto plazo. Uno no puede decidir invertir hoy para el mes que viene producir mucho y después me desinvierto. La inversión es una decisión que se toma, ¿sí? Y que madura a lo sumo en unos meses, años a veces, depende cuál sea lo que vos estés haciendo, ¿sí? Cuál sea tu actividad productiva. Entonces la decisión vos la tenés que hacer mirando a largo plazo, no mirando en el corto plazo, ¿sí? Ahora, si la pregunta es ¿qué es lo que puede pasar con la economía? Bueno, la economía siempre a fin de año, digamos, hay un rebote, digamos, una cuestión estacional, la gente cobra el aguinaldo y se mueve más la economía. Después hay un bajón hasta marzo donde empiezan las paritarias, ¿sí? Pero si uno piensa específicamente en un poco cuáles podrían llegar a ser los ciclos de este gobierno, ¿sí? Y analizando un poco qué es lo que ha hecho esta misma gestión en el gobierno de la ciudad, ¿sí? Que es lo mismo que se está un poco repitiendo a nivel nacional. El año 2016 fue un año de muchísimo ajuste. El año 2017, en términos de que venían las elecciones, ¿sí? Se tuvo que, si querés, dejar de ajustar tanto, ¿sí?
y tirar un poco, sobre todo en los últimos meses, en términos de obra pública. Eso fue, bueno, una de las cosas que iba potenciando el crecimiento, ¿sí? Aunque si uno analiza el crecimiento del 2017, no llegó a compensar la caída que fue en el año 2016. En el 2018, al ser de vuelta un año no electoral, uno podría empezar que va a ser un año en términos de similitud mucho más parecido al 2016 que al 2017. Además, justamente no hay proyectos anunciados gigantescos de obra pública. Se piensa que este régimen de tasas altas va a seguir, va a continuar. Otra cuestión muy grave, que es la cuestión que tiene que ver con el atraso cambiario que está teniendo el peso, lo cual hace que cada vez los productos importados en relación a los productos que se producen en Argentina sean más baratos, ¿sí? Y eso también va en contra de lo que puede ser una actividad productiva y lo que puede ser la inversión, ¿sí? Y la generación de empleo. Entonces, nuevamente, uno no podríamos pensar que el año 2018 sea un año, digamos, demasiado bueno en términos económicos. Yo creo que a lo sumo, con muchísima suerte y viento a favor, se equiparará al 2017. Y lo más probable es que sea más parecido al 2016. Que sea estable, o ni siquiera eso. A lo sumo podrá ser, como te digo, a lo sumo podrá ser el año 2017 similar, donde el salario real no pierda, pero tampoco gane. Lo más probable es que pierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están planificando paritarias, se están proponiendo paritarias que van a estar por debajo de la inflación nuevamente, ¿sí? Y continuamente estamos teniendo índices inflacionarios que superan a todas las metas. Ahora el Banco Central, en vez de cambiar, ¿sí? Un poco ese norte y decir, bueno, vamos a cambiar este régimen de metas de inflación porque realmente nos está comiéndose al sistema productivo, continúa, ¿sí? Con lo cual uno en términos de inversión, que inversión financiera para las finanzas va a ser un muy buen año seguramente, pero no para el sector productivo. Para el sector productivo no, y para el hombre común tampoco. Y para el hombre común, ya te digo, o sea, eso tiene mucho que ver lo que uno puede vivir día a día. Bueno, para los trabajadores que están en blanco, tiene que ver con cómo cierran las paritarias, ¿sí? El año 2016 hubo una pérdida importante de poder adquisitivo, el año 2017 se recupera algo, pero no se llegó a recuperar lo del año 2016. Si en el 2018 lo uno podría esperar es que se estanque como va a pasar lo del 2016. Y después, por otro lado, esta reforma laboral, ¿sí? Que también, bueno, avanza en términos de derechos, pero no solo en términos de derechos, sino en términos de salario, en términos también de lo que es las jubilaciones, el poder adquisitivo de las jubilaciones, lo cual finalmente es como el círculo vicioso del consumo, al revés, el círculo pernicioso, ¿sí? de bajar jubilaciones, lo cual baja el consumo, ¿sí? Y termina bajando la producción. Y después también hay un aumento de la informalidad laboral. Los trabajadores informales tienen, digamos, salarios que están bastante por debajo del salario de los trabajadores formales. Por lo tanto, también por ese lado hubo un empeoramiento muy importante del mercado laboral, que el año 2017, si querés, el empeoramiento grande se vio en el 2016, y en el 2017, si querés, cierto estancamiento, pero no hay demasiadas proyecciones de que eso pueda mejorar. De hecho, la reforma laboral lo que implica es asentar más y profundizar más esas condiciones. Muchas gracias, Eva.